mundo siempre cambiante, incomprensible, las masas habían llegado a un punto en el que, al mismo tiempo, creerían cualquier cosa y ninguna. Pensarían que todo es posible y nada es verdad. En la noche entre el 19 y el 20 de noviembre de 2022, un hombre joven de 22 años entró a un bar LGBTQ+ en Colorado Springs y abrió fuego, asesinando a 5 personas e hiriendo a muchas otras. Es una escena dolorosamente común para los Estados Unidos contemporáneos. También lo es la historia que hay detrás. Desde un año antes, más o menos, hubo un crecimiento notorio en el discurso de la derecha, tanto la ultra como la tradicional, enfocado en deshumanizar y satanizar a las personas LGBTQ+, y en particular a las personas trans. Se ha construido una narrativa según la cual las personas de la diversidad sexual son pedófilos y abusadores de niños, y que los esfuerzos desde la izquierda para lograr su aceptación simplemente tienen el objetivo de sexualizar a los menores de edad y predisponerlos para que puedan ser seducidos por los degenerados. Una gran conspiración en contra de nuestros hijos. Y aunque ningún opinólogo conservador diría abiertamente, lo único que nos queda es matar a todos esos pervertidos, es bastante claro que ese es el mensaje que quieren hacer llegar a fin de cuentas. Esta es solo una instancia reciente de un fenómeno que ha estado creciendo en los últimos tiempos. 6 años antes, el 4 de diciembre de 2016, Edgar Madison Welch entró armado con una escopeta a una célebre pizzería de Nueva York. Su objetivo era liberar a los niños que se encontraban aprisionados en el sótano del local, víctimas de un círculo de pederastas que incluía a personas poderosas como los Obama y los Clinton. Welch espantó a los comensales y empleados, pero no hirió a nadie. Tampoco rescató a nadie, claro está. El restaurante ni siquiera tenía sótano. Welch se había enterado de la historia a través de Internet y del canal de derechas Infowars. El incidente y la teoría de la conspiración que lo inspiró ha sido conocido como Pizzagate. El 11 de agosto de 2017, en Charlottesville, Virginia, se llevó a cabo un rally en el que participaron numerosos grupos de extrema derecha. El motivo de la masiva reunión era, oficialmente, protestar contra la remoción de una estatua del general confederado Robert E. Lee. En la noche, cientos de manifestantes salieron a marchar por las calles de Charlottesville, portando antorchas y coreando: "Ustedes no nos reemplazarán, los judíos no nos reemplazarán". Al día siguiente, uno de estos sujetos embistió con su automóvil a un grupo contramanifestante de antifascistas, hiriendo a varios y matando a una mujer. Los de las antorchas hacían referencia a la narrativa del Gran Reemplazo, también llamado Plan de Kalergi o Kalergi, no tengo idea de cómo se pronuncie, según la cual los globalistas judíos que gobiernan el mundo están promoviendo cambios demográficos en Europa y Norteamérica para que la raza blanca se convierta en una minoría. Para ello, estas élites poderosas, cuyo agente más conocido es George Soros, fomentan la inmigración de personas no blancas, el aborto, el feminismo y la homosexualidad. Es una teoría de la conspiración típicamente nazi y que comparten algunos gobernantes como el húngaro Viktor Orbán y el italiano Matteo Salvini. El gran reemplazo estaba también en la mente de Robert Gregory Bowers, quien el 27 de octubre de 2018 atacó una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania, quitando la vida a 11 personas judías. Estaba en la mente de Breton Harrison Tarrant, quien el 15 de marzo de 2019 abrió fuego en la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 51 musulmanes. Fue lo mismo con el joven Patrick Crusius, quien el 3 de agosto de 2019 en El Paso, Texas, abrió fuego contra personas de origen latino, matando a 23. El 31 de diciembre de 2020, el farmacéutico Steven Bradenberg fue arrestado por la destrucción de más de 500 dosis de vacunas contra el coronavirus. Brandenburg admitió haberlo hecho porque cree que las vacunas están diseñadas para alterar el ADN de las personas. Con este acto, le robó a cientos de personas la posibilidad de ser inmunizadas. Desde que estalló la pandemia de coronavirus en 2020, se han difundido decenas de narrativas contradictorias. El virus no existe, es una estrategia del gobierno para aumentar el control de la población. El virus sí existe, pero exageran su peligrosidad. El virus fue creado a propósito para reducir la población mundial. El virus fue creado para vender vacunas. Las vacunas son para instalarnos chips de rastreo y controlarnos a través de la red 5G. Los gobiernos y científicos ocultan que la cura del coronavirus es el dióxido de cloro o algún otro remedio sencillo para que las farmacéuticas puedan hacer negocio.
Todas estas narrativas las podemos agrupar como las teorías de la pandemia o de la pandemia planificada. Finalmente llegamos al 6 de enero de 2021, día en el que una turba de fanáticos de Donald Trump irrumpió en el Capitolio, sede de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. La apariencia chusca de algunos amotinados llevando a cabo actos de vandalismo ha distraído la atención de los detalles más siniestros del suceso, como por ejemplo que muchos de ellos iban armados, que otros tantos tenían la intención de capturar y ejecutar a ciertos políticos, que se les vio con sogas y nudos corredizos, que un oficial de seguridad fue asesinado a golpes con un extintor, y así por el estilo. Entre los amotinados del Capitolio se encontraban varios que sostenían banderas o alguna otra iconografía relacionada con QAnon. Según esta narrativa, evolución natural del Pizzagate, un oficial anónimo del gobierno de los Estados Unidos, con acceso a niveles de secrecía máximos, ha estado revelando en foros de Internet la verdad oculta sobre el país, que está gobernado por una cábala de gente rica y poderosa que trafica con niños para esclavizarlos. Esta cábala está formada por la totalidad del Partido Demócrata, buena parte del republicano, Hollywood y los medios de comunicación, y, por supuesto, los judíos. De hecho, los judíos no solo violan a los niños, sino que los sacrifican y usan su sangre en rituales satánicos. Siguiendo este mismo delirio, Donald Trump llegó a la presidencia gracias a su popularidad y en contra de los deseos del Estado profundo, el verdadero gobierno detrás del gobierno. Desde la Casa Blanca, Trump ha estado luchando contra estos poderes ocultos y estos han entorpecido su actuar como presidente y también le robaron las elecciones de 2020. Los seguidores de QAnon ya tienen hasta una representante en el Congreso, la republicana Marjorie Greene. En ocasiones anteriores he escrito sobre las teorías de conspiración, una vez de cómo no tienen sentido si se les piensa un poco y la otra de cómo funcionan como herramientas para fomentar el extremismo de extrema derecha. Les dejo los links en los comentarios. Hoy quisiera hacer conciencia de lo inundado que está el mundo de conspiranoias, de lo peligrosas que son y de la necesidad urgente que hay de combatirlas. Miren, no hay conspiranoias inofensivas, porque el problema no es el contenido de sus narrativas, sino la mentalidad conspiranoica. Independientemente de lo que se trate, toda conspiranoia tiene el siguiente esquema básico. 1. Algo que común y ampliamente es aceptado como verdad es en realidad una mentira. En cambio, la verdad auténtica permanece oculta. 2. Grupos e instituciones poderosas, en especial los gobiernos, mantienen dicha verdad oculta con fines deshonestos, sino de planos siniestros. Obtienen algún beneficio a cambio de un daño que le hacen al resto del mundo. 3. Las personas que no comparten esta certidumbre están adoctrinadas por la conspiración o están coludidas con ella. 4. El hecho de que la verdad no termine de salir a la luz, que no haya suficientes evidencias o que no sea aceptada por las mayorías, es prueba de lo poderosos que son quienes lo ocultan y de lo comprometidos que están con ocultarla. 5. Las instituciones sociales en las cuales de ordinario confiamos la tarea de transmitir y legitimar el conocimiento, como los medios de comunicación, las escuelas y universidades o los centros de investigación científica, no son confiables porque perpetúan la mentira y ocultan la verdad. 6. Así, salvo por un puñado de individuos señeros, heroicas luminarias que no temen decir la verdad, ningún gobierno, institución, profesionista, experto o figura pública es confiable. El criterio de confiabilidad es la adhesión a la conspiranoia. Ya sean narrativas en apariencia inocuas como la de la Tierra plana o la del Apolo 11, o las tan obviamente malvadas como la del Gran Reemplazo, todas se ajustan a este esquema. Por eso es tan fácil saltar de una a la otra, y ello explica por qué tantas personas que creen en una conspiranoia tienden a creer en otras varias. Si se dan las circunstancias adecuadas, los adeptos a una teoría de la conspiración pueden radicalizarse. Por eso los que hace unos años eran solo partidarios de la Tierra plana acabaron apoyando también el movimiento antivacunas y la teoría de la pandemia. Y se sabe que las sectas de la alt-right y los movimientos tierraplanistas se retroalimentan unos a otros. Por eso mismo los hippies, que desconfían del establishment científico y la medicina occidental, terminaron marchando junto a los neonazis en contra de la cuarentena y las medidas de prevención. Por eso nos sorprende que haya una relación bien documentada entre los disturbios del Capitolio y las protestas anti-cuarentena y anti-mascarillas de la primavera del 2020.
Por ahí del 2016, la teoría conspiratoria más en boga en las redes de derecha era la del gran reemplazo. Alrededor del 2020, QAnon la había superado en preeminencia. Esta narrativa funciona mejor y puede alcanzar círculos más allá del neonazismo por no ser abiertamente supremacista. Sin embargo, no son mutuamente excluyentes. Brevemente, el pánico se centró alrededor de la teoría racial crítica y al momento de escribir estas líneas, en enero de 2023, la conspiración que más resuena es la de los groomers, las personas de la diversidad sexual comploteando para corromper a los niños. Todas son alimentadas desde la derecha y todas tienen como objetivo predisponer a la población en contra de grupos minoritarios y vulnerables. Al final del túnel, claro, siempre hay antisemitismo. La ventaja de las narrativas conspiranoicas es que versiones menos estrafalarias pueden presentarse en un inicio para enganchar a los normies, la gente común. Es decir, a cualquiera puede inquietar la idea de que los niños están siendo abducidos para la prostitución forzada. Después de todo, sabemos que la trata de personas es un fenómeno real e históricamente gente rica y poderosa ha estado involucrada en crímenes de este tipo. Dependiendo de qué tan comprometida se vea la persona iniciada, se le pueden ir revelando los aspectos más increíbles hasta llegar a judíos que beben sangre. Por ejemplo, la narrativa de que los demócratas le robaron la presidencia a Trump está vinculada con QAnon, pero no necesariamente hay que estar enterado de que la cábala satánica hematófaga está robando niños para creer que el magnate anaranjado sería el presidente legítimo de los Estados Unidos. Funcionarios republicanos en puestos de elección popular lo sostuvieron incluso después del 6 de enero. Por eso, a los creyentes más extremistas les ayuda que se difundan las versiones más light de sus narrativas. Teorías en apariencia contradictorias a veces sirven a un mismo fin. En algunos círculos de derecha estuvo rondando la narrativa de que los disturbios del Capitolio fueron instigados por provocadores de extrema izquierda, el pánico por Antifa, una vez más. Esto es demostradamente falso, por supuesto, pero sirve para tranquilizar la conciencia de simpatizantes de Trump que consideran el asalto al Capitolio como un agravio inaceptable. Está bien que yo siga apoyando a Trump, porque ni él ni los nuestros hicieron esta barbaridad. Al final se favorece al movimiento fascistoide que respalda a Trump. De alguna manera, unas y otras teorías conspiratorias llevan al mito basal de que existe un plan maligno para instaurar o mantener o empoderar una forma de tiranía, un nuevo orden mundial casi siempre descrito como globalista o comunista, en el que están involucrados no solo George Soros, sino la ONU y la Unión Europea. Como de costumbre, la mayoría de los ejemplos aquí mencionados provienen de Estados Unidos, porque ese es el epicentro de los nuevos movimientos extremistas, pero sus consecuencias están llegando a todas partes. En América Latina, Trump se ha convertido en un símbolo para la ideología reaccionaria. Sus simpatizantes aquí repiten las teorías conspiratorias sobre el fraude electoral y el globalismo impulsado por Soros. Apenas hace unos días, una imitación de los disturbios del Capitolio se dio en Brasil, con todo y fantoches con penachos. Solo que a diferencia del pusilánime de Biden, la presidencia de Lula sí está persiguiendo con todo a los fascistas detrás de estos acontecimientos. Esto ha pasado incluso en México, donde todo es al revés y cierto sector de los simpatizantes del presidente López Obrador no se cansa de demostrar que tiene más de facho que de chairo. En marzo de 2020, en medio de grandes manifestaciones feministas, fieles de la 4T se apropiaron de la narrativa conspiranoica que culpa a George Soros de todo. En enero de 2021, un tribunal peruano incluyó en una de sus resoluciones la siguiente declaración. Ningún gobierno mundial, personas naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado puede sostener que esta pandemia tiene la calidad de previsible, salvo los creadores del nuevo orden mundial como Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc. O sea, estamos en un punto en el que las conspiranoias cuentan con individuos en posiciones de poder que les permiten afectar las vidas de otras personas. Las teorías conspiratorias surgen en tiempos de crisis y a su vez alimentan una crisis epistémica. La gente ya no sabe en qué creer, el consenso social sobre los criterios de veracidad se diluye más y más, y en su lugar tenemos pequeños grupos que viven en realidades alternas y que desconfían de quienes se encuentran fuera de sus burbujas. Como el pensamiento conspiranoico lleva a las personas a relacionarse solo con quienes comparten la conspiranoia, se van creando grupúsculos parecidos a cultos. Esto destruye la cohesión social e imposibilita la democracia.
Si no podemos confiar en nadie, no podemos llevar a cabo acciones colectivas para solucionar nuestros problemas. Si ninguna institución es confiable, ninguna elección es legítima. Quizá por su tendencia a desconfiar de las autoridades o por el afán posmo de considerar que todas las creencias son igualmente válidas, me he topado con algunas personas de izquierda que minimizan el peligro de las teorías de la conspiración. Las conspiranoias tienden a fomentar el extremismo y a desarrollarse hasta incluir la satanización de grupos vulnerables. Por eso yo esperaría que las personas de ideas progresistas se dieran cuenta de que luchar contra ellas es también un asunto de justicia social, que hay que combatir el conspiracionismo como se deben combatir otros discursos de odio. Porque incluso si la narrativa no es explícitamente racista o sexista, el problema sigue siendo la mentalidad conspiranoica. Las teorías de la conspiración no son inocuas, no son opiniones válidas ni respetables, no son excentricidades de algunos individuos a los que puedes ignorar, no son pintorescas narraciones cuya creatividad puedes disfrutar como si se trataran de mitologías antiguas sin consecuencias en el mundo real. Son creencias irracionales peligrosas que conducen al extremismo y que en este momento están impactando las vidas de muchísimas personas. Por eso hay que combatirlas por todos los frentes posibles, desde la escuela, los medios, el debate público, desde cualquier plataforma a la que tengamos acceso. No solo hay que refutar las narrativas conspiranoicas específicas, sino combatir el pensamiento conspiranoico. Fomentar el pensamiento crítico puede ayudar a inmunizar a las personas contra la mentalidad conspiratoria. Ridiculizar una conspiranoia puede servir para desprestigiarla y alejar a posibles nuevos adeptos. Pero sacar a una persona de ahí es un trabajo mucho más difícil, de largo plazo, que requiere empatía y pedagogía, no burla ni autoritarismo. A corto plazo, podemos relegar al ostracismo a los más egregios proponentes del pensamiento conspiratorio, manejando sus ideas como discursos de odio, porque a menudo lo son. No les demos plataformas, presionemos para que no las tengan, saboteemos sus intentos de difundirse, no permitamos que expresen sus ideas sin respuestas ni consecuencias. Voltaire escribía en el siglo XVIII, cuando Europa apenas estaba emergiendo de un ciclo sangriento de violencia religiosa, guerras civiles, cacería de brujas, inquisición, persecuciones. Si te convences de que las plagas son culpa de los judíos que envenenan el agua, quizá participes en el próximo linchamiento masivo. Si llegas a temer de corazón que hay brujas en tu comunidad, quizá delates y hagas quemar a tu vecina. Por eso la advertencia del filósofo debe resonar en nuestros conflictivos días de extremismos y pérdida de contacto con la realidad. Quien puede hacerte creer insensateces, puede hacerte cometer atrocidades. Muchas gracias por escuchar. Esto fue una adaptación para podcast de una entrada que escribí hace algún tiempo. Estos temas son importantes y el algoritmo no los favorece, así que te agradezco mucho que puedas darle like y compartir en la medida de lo posible. Y sobre todo agradecer a mis mecenas en Patreon, que sin ellos no estaría aquí. Muchas gracias a todos.